Gracias por estar conectado con nosotros. Si esa es tu primera vez aquí en Inspira, queremos darte la bienvenida. Queremos conocer más de ti. Así que te invitamos a que visites inspiraclt.com y des clic en Conexión, donde podrás conocer más de nosotros y nosotros más de ti. Durante este tiempo nos hemos propuesto cambiar nuestra manera de pensar. Hemos decidido no quedarnos callados durante este tipo de incertidumbre y angustia. Nosotros somos llamados a traer palabras de paz y tranquilidad a todas las personas que nos rodean. Quiero que juntos recordemos lo que dice Efesios 1, versículos 4 y 5. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Siendo conscientes de nuestra posición como hijos de Dios, te invito a que hoy pongas en mente a aquellas personas que te rodean, que tú has visto en desesperación, en escasez, o que tal vez no entienden nada de lo que está sucediendo. Tú y yo, como hijos de Dios, que ahora Él nos mira sin mancha alguna, estamos llamados a contarle al mundo lo grande, lo bueno y lo poderoso que es Él. Durante esta temporada hemos hecho la diferencia en muchas áreas. Gracias a tu generosidad hemos podido ver la fidelidad de Dios en muchas personas que están en necesidad. Así que si tú eres parte de las personas que aportan en nuestra comunidad, te queremos dar las gracias una vez más. Con tu ayuda hemos podido mostrar la fidelidad de Dios en la vida de muchas personas. Y si tú aún no haces parte de estas personas, te animamos a que te unas a nosotros. Recuerda, si estás en Estados Unidos, puedes dar a través de dos formas: inspiraclt.com o un mensaje de texto al 84321. Y ahí podrás seguir todas las instrucciones. Además, si estás en Colombia, te puedes comunicar con tu líder de equipo o grupo y ellos te dejarán saber la manera en la que puedes dar. Ahora sí, te invito a que te prepares para lo que viene. Tenemos la alegría de tener con nosotros a William Ortega, uno de los líderes principales en la comunidad de Living Room Barranquilla, que estará con nosotros compartiendo un mensaje de inspiración. Trae tus notas, algo con lo que puedas escribir y tu Biblia. Sabemos que este mensaje cambiará tu vida, pero antes te invitamos a que cantemos juntos una vez más. Hola amigos de Inspira Church, qué gran alegría para mí poder tener esta oportunidad de estar este domingo en esta transmisión junto a ustedes. De verdad que me siento muy feliz. Muchas gracias por la invitación. Quiero enviarle un saludo ahí a Joseph, a su esposa y a todo el equipo de Inspira Church. También quiero enviarle un saludo especial al pastor Jorge Castro, que por ahí lo he estado siguiendo. Decirle que lo admiro mucho y que cuando yo tenga su edad quiero llegar así como él, como un hombre apasionado por servirle al Señor. Quiero enviarte un gran abrazo, Jorge. Y bueno, quiero compartirles un mensaje que sé que va a ser de bendición para la vida de cada uno de ustedes. Y el título del mensaje le he puesto: los mejores versus los peores tiempos. Los mejores tiempos versus los peores tiempos. Aunque parezca una afirmación hiperbólica, esta última década del 2010 ha sido la mejor década de toda la historia de la humanidad. Y esto no responde a opiniones subjetivas, sino a datos y estadísticas de una evidencia abrumadora, y es que el mundo ha venido mejorando y de forma exponencial cada día, sobre todo en los últimos años. Para darte un par de datos acerca de esto, por ejemplo, la pobreza extrema, que se define como vivir con menos de $2 por día. Hoy en día la población global, la pobreza extrema está por debajo del 10%. Sacaron una estadística que estos últimos 10 años, cada día 137,000 personas lograron escapar de la pobreza extrema. Un dato muy bueno. Otro dato bien interesante es que hoy más de la mitad de la humanidad es de clase media. Y esto pareciera no sorprender, pero tú debes de saber que apenas fue en el año 2018 en donde por primera vez la mitad de la humanidad llegó a ser de clase media. Y esto trae muchos beneficios para la economía global por la demanda que la clase media hace. Es decir, que esto se traduce en mayores oportunidades para los empresarios, para el comercio. Esto es algo muy bueno. Otra de las buenas cosas que sucedieron estos últimos 10 años es que la esperanza de vida creció a más de 3 años. Y esto principalmente por la prevención de muertes infantiles. Hace alrededor de los años 80, el 27% de las personas fallecían con una edad de menos de 15 años. Hoy en día ese dato está por debajo del 4%. Se han reducido además las muertes por el cambio climático, se han reducido las muertes por la contaminación del aire en una cuarta parte desde el año 2007. Cada vez hay más países pobres que tienen acceso a condiciones básicas para poder tener un desarrollo humano saludable, como
el acceso al agua, a la electricidad, a poder tener combustible limpio para cocinar. Cada vez más hay países pobres, el acceso a internet también. Países que están teniendo acceso a esto para poder desarrollarse y seguir creciendo. Peter Diamandis es un autor de un libro que se titula Abundancia, que tuve la oportunidad de leerlo. Y una de las cosas que dice este autor es que durante esta próxima, es decir, camino hasta al 2030, durante esta próxima década, en la humanidad se va a crear más riqueza que lo que se creó en los últimos 100 años. Él dice que estos próximos 10 años se va a experimentar una agitación en el mundo, producto de la tecnología y otras razones que él da. Que la riqueza, la abundancia que se va a crear en estos 10 años no se compara con lo que se hizo en los últimos 100 años. Entonces, el futuro es mejor de lo que esperamos. Es mejor. Pero frente a estas estadísticas tan buenas, también tenemos enfrente a una de las peores estadísticas. Frente a estos tiempos tan buenos, también coexisten uno de los peores momentos que ha vivido la humanidad con el COVID-19. Ya superó las 400,000 personas en el mundo que han fallecido por este virus. Se juntan buenos tiempos con malos tiempos. Y de eso es lo que quiero hablarte hoy. Jesús contó una parábola que es la parábola del trigo y la cizaña. Es bien conocida, en donde Jesús explicó que el trigo representaba a los hijos del reino y la cizaña representaba a los hijos del maligno. Y algunas personas lo interpretan como que Jesús está hablando del fin del mundo. Yo, digamos que lo interpreto de otra forma, pero eso es un gran objeto de estudio teológico. Hoy nos vamos a enfocar en unos principios que podemos extraer de esta parábola. Cada vez que Jesús dijo, el reino de los cielos se parece a, él hablaba de principios para nosotros poder ver cómo es que funciona el reino. Y a través de esta parábola vamos a encontrar cosas bien interesantes. Y quiero que vayamos a Mateo 13, esto está del verso 24 al 52, toda la parábola. Vamos a empezar en el verso 24. Dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Verso 26. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces también apareció la cizaña. Me voy a centrar en ese verso 26. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces también apareció la cizaña. Justo cuando el cultivo estaba empezando a crecer, justo cuando el cultivo estaba produciendo los frutos, que entonces apareció la cizaña. Justo cuando las cosas que estaban resultando de la manera en que ellos esperaban, entonces creció la cizaña. Ellos no lo vieron venir, ellos no lo esperaban, ellos esperaban buenos frutos, buena cosecha, buena semilla. De hecho, lo estaban viendo, pero en el orden de encontrarse con lo mejor, con la productividad del cultivo, se encontraron entonces con lo peor, que fue la cizaña. Y no digo que esto siempre ocurra, pero a veces cuando tú estás entrando en una temporada de bendiciones, una temporada de frutos, de cosecha, de resultados, de bendiciones de Dios para tu vida, hay una tendencia a que problemas inesperados empiecen a ocurrir en nuestra vida, que vienen para desalentarte de que tú entres en lo que Dios quiere que entres, que experimentes y te conviertas. Y si notas particularmente el tiempo, es justo ahí, justo cuando estás a punto de tocarlo, a punto de alcanzarlo, es justo ahí cuando se presentan esos problemas. Justo cuando estás a punto de alcanzar eso que has soñado, justo cuando estás a punto de alcanzar lo que le has estado pidiendo a Dios, se presentan esos problemas. Es una contradicción. Una contradicción de cosas buenas viniendo, pero también cosas negativas, cosas opuestas al mismo tiempo coexistiendo. El mejor de los tiempos bajo una perspectiva, pero el peor de los tiempos bajo otra perspectiva. Si lo miras de otra perspectiva. Y eso es lo que quiero enseñarles hoy. Cómo poder lidiar con estas situaciones, con los problemas inesperados. Y les voy a compartir simplemente dos cosas que sé que los van a ayudar para poder enfrentar estos momentos y que pasemos por encima de estas situaciones. Y la primera cosa que quiero compartirte, que tú debes saber, es que el mal no te puede detener de obtener lo bueno de Dios. El mal no te puede detener de obtener lo bueno de Dios. Una de las cosas que ocurre cuando problemas inesperados suceden en nuestras vidas, es que nosotros preguntamos el por qué. ¿Por qué ocurrió esta situación? ¿Por qué justo en este momento? Hay muchas personas en la humanidad se preguntan, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué, Dios mío, este año 2020 tenemos que estar viviendo esta situación tan rara, tan extraña, tan de película? Mucha gente se lo pregunta y creo que Dios nos ha dado esa habilidad, esa bendición de
de poder razonar, de poder buscarle el sentido a las cosas, de poder entender. Y antes de entrar a profundidad con el punto, me gustaría dejar en claro algo acerca del origen de las cosas malas. Una de las razones por las que ocurren cosas malas es porque existe un enemigo. Dice la palabra que nosotros no luchamos contra personas, contra carne, sino contra un mundo espiritual de maldad, el mundo de las tinieblas. El mismo Jesús dijo, hay un enemigo que ha venido a destruir, a matar, a robar. Y ese enemigo es Satanás. Satanás significa oponente, es decir, alguien que se opone a que cosas buenas pasen en tu vida, a que tú seas feliz, a que tengas salud, a que alcances las promesas que Dios ganó para tu vida. Es alguien que se opone a lo bueno. Lo hace a través de las mentiras. Es su principal arma, a través de engaños hacia el ser humano para que nosotros no conectemos con la bondad y el amor de Dios. Entonces hay una realidad, que hay un enemigo que existe, que se mueve, pero también hay una realidad, y es que tú y yo lo podemos vencer, y lo vencemos a través de Jesús, porque Jesús lo venció. Otra de las razones por las cuales ocurren cosas negativas aquí en la tierra es simplemente el causa y efecto. Hay cosas que simplemente son consecuencias de malas decisiones, de malos actos. Por ejemplo, tú pudiste perder un empleo, un trabajo, no porque te atacó el enemigo, sino porque simplemente quizás no fuiste diligente, fuiste flojo, no eras responsable, no sé, cualquier razón, pero no porque te atacó el enemigo. De pronto perdiste una pareja, no porque te atacó el enemigo, sino que simplemente no la tratabas bien, no la valorabas y te dio problemas. Por ejemplo, si hablamos de este virus COVID-19, el origen del virus se discute aún todavía. Si algunos dicen que fue creado en un laboratorio, otra gente dice que no. Se habla de la manipulación ahí del hombre con los animales, del murciélago. Entonces quizás es simplemente un causa-efecto lo que estamos enfrentando hoy. Y otra de las razones que creo que también es cierto, hay cosas malas que ocurren que no tienen sentido alguno. Hay problemas que se presentan en la vida, situaciones bien complejas que realmente no tienen explicación alguna. Y eso me recuerda un momento en donde Jesús estaba con sus discípulos y ellos se encuentran con un joven que había nacido ciego. Y los discípulos, cuando lo ven, dicen, wow, qué tragedia este muchacho, ¿cómo pudo nacer de esa forma ciego? Y ellos van y le preguntan a Jesús, ¿y este hombre por qué nació así? ¿Quién pecó? ¿Él pecó? ¿Sus padres? ¿Sus familiares? ¿Quién pecó para que él naciera con esta tragedia, con esta discapacidad? Ellos se estaban preguntando la razón del por qué este joven había nacido con eso. Ellos trataban de buscar las razones, estaban buscando un culpable, porque cuando tú no encuentras razones quieres buscar algún culpable. Pero Jesús no les no les dice el por qué. Lo único que Jesús les responde, les dice, nadie pecó, ni sus padres, ni él. De hecho, ellos hacen una pregunta que es un poco ilógica, no tiene sentido, porque ¿cómo él va a pecar si nació así? No tuvo oportunidad para hacerlo. Y Jesús les dice, nadie pecó, ni su padre, ni él, ni sus familiares. Simplemente es que la gloria de Dios se va a manifestar en su vida en esa discapacidad. Entonces yo creo que a veces hay personas que están estancadas haciéndose preguntas, tienen frustraciones de cosas que vivieron, cosas negativas, y están ahí preguntándose por qué me ocurrió a mí, por qué me pasó a mí. Gente se lo está preguntando, y creo que hay un punto donde debemos dejar de hacernos tantas preguntas acerca del por qué y caminar con la conciencia de que el poder de Dios está disponible para obrar en las peores circunstancias. Y ahora sí quiero seguir con la historia del trigo y la cizaña. Vamos al verso 27, Mateo 13, verso 27, dice: vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Entonces los siervos del padre, del agricultor, se estaban preguntando, ¿de dónde salió esto? ¿Por qué ocurrió esto? Igual que hacemos tú y yo cuando vivimos estos problemas. Y él le responde. Verso 28, él les dijo, un enemigo ha hecho esto. El agricultor tenía completamente claro que eso no había sido obra de él, sino de un enemigo que lo había plantado. Él lo tenía bien claro. No te podría decir que esto del virus ha sido plantado por Satanás, pero Satanás sí se está moviendo en estos tiempos para sembrar temor, para sembrar desaliento, para que temas a la enfermedad, al futuro, para que abortes tus planes que tenías para este año. Él sí se está moviendo este año. Pero este agricultor tenía completamente claro de que esa cizaña no había sido obra de él. ¿Por qué? Porque él entendía el potencial que tenía la semilla que él sembró. Él sabía que esa semilla de trigo tenía que producir trigo. Por ende, él descartó que la cizaña era de él. Tú debes de saber que tu vida es como una semilla. Tú debes de saber que en tu interior tú tienes una semilla que el Padre te creó con el potencial de fructificar, de multiplicarte, de prosperar, de crecer y de avanzar. Dice la palabra que cuando Dios crea al hombre, Dios lo forma de la tierra y lo planta en el huerto del Edén, era el paraíso. El paraíso
Era ese lugar que Dios creó para que el ser humano viviese. Fue un regalo del Padre para nosotros. Era un lugar lleno de mucha paz, de armonía, de recursos, de mucha abundancia. Era un lugar maravilloso donde ellos estaban en la presencia de Dios. Era un lugar increíble. Y luego que Dios planta al hombre ahí en el jardín del Edén, dice la palabra que Dios sopla aliento de vida. Dios sopló su espíritu, que es aliento de vida. Lo primero que Dios le da al hombre es su espíritu. Es prioridad en nuestra vida tener su presencia para avanzar. Dios sopla aliento de vida. Y esa palabra vida, el significado de esa palabra es la vida Zoe. Es la palabra Zoe. La vida Zoe es la vida abundante de Dios. Es la vida eterna de Dios. Es una calidad de vida indestructible que no depende de nada, que no está limitada por las circunstancias exteriores. Es una vida que tiene la capacidad de liberar la naturaleza de Dios. Una vida que tiene la capacidad de fructificar, de crecer, de multiplicarse. Es una vida que te permite conectar con la presencia de Dios. Es una vida que te permite traer el cielo a la tierra. Y eso fue lo que Dios sopló sobre la vida de Adán y Eva. Y cuando Dios sopla su espíritu sobre ti, cuando tú recibes a Cristo, dice la palabra que ese espíritu viene como un anticipo de que tú has de recibir la herencia, de que tú eres un heredero. Es decir, que Dios te da su espíritu como una semilla de todo el potencial de que tú puedes alcanzar todas las promesas que Dios ganó para ti en la cruz. Eso está en tu interior como potencial, con el potencial de crecer y ser liberado en tu vida. Y luego dice que cuando Dios sopla aliento de vida, luego le dice, sean fructíferos y multiplíquense. Él estaba hablando ya lo que estaba en su interior. Él estaba hablando de esa vida que estaba en su interior para que esa vida floreciera, fructificara, se multiplicara, se reprodujera. De la misma manera, tu expectativa en la vida debe ser esa. Tú debes saber que Dios te llamó a crecer, a multiplicarte, a prosperar, a avanzar en la vida. Y entonces están ahí en el Génesis, Dios sopló su vida sobre Adán y Eva, les dio el mandato, les dio esa instrucción o les habló a ellos que fructificaran, que avanzaran. Y justo en ese momento maravilloso, ellos estaban en el Edén, estaban en la presencia de Dios, estaban entrando en el propósito de Dios para sus vidas, que era fructificar, era hacer crecer lo que Dios les había dado, reproducirse y reproducir también ese ambiente que tenía el paraíso, que era el cielo en la tierra. Dios lo llamó a reproducir ese ambiente. Y fue justo en ese momento que la palabra dice que vino la serpiente. Justo en ese momento de abundancia donde todo era perfecto, maravilloso. Los primeros 2 capítulos de Génesis son perfectos. En el tercero es donde las cosas empiezan a desviarse. Todo era perfecto y vino la serpiente en ese momento. De la misma manera que en el trigo y la cizaña, cuando el trigo estaba produciendo los frutos, dice que vino la cizaña. Apareció la cizaña en el momento de los frutos. Acá vino la serpiente en el momento donde iba a darse inicio a la multiplicación, a la fructificación. Y viene la serpiente y todos conocemos la historia. La serpiente va ahí donde Eva y luego, en esencia lo que dice la serpiente, realmente Dios le dijo que si comen del árbol de la ciencia del bien y del mal morirán. No es cierto, no van a morir. Lo que pasa es que si comen de ese árbol, ustedes llegarán a ser como Dios. ¿Tú sabes qué estaba haciendo la serpiente, amigo? La serpiente estaba sembrando cizaña. La cizaña es una palabra que viene de la agricultura. Pero que también lo usamos en la vida cotidiana, en las relaciones interpersonales la usamos bastante. Y hemos usado esa expresión que dice sembrar cizaña. Hablamos de sembrar cizaña para describir a una persona que pone a las personas en desacuerdo. Alguien que genera contiendas, alguien que destila un veneno con el fin de producir esos desacuerdos, peleas, envidias en las personas. Y esto es lo que hace Satanás en nuestras vidas. En estos momentos lo que él va a hacer, lo que va a hacer el enemigo es tratar de ponerte en desacuerdo a ti con tus sueños, con las expectativas que tú tenías de este año, ponerte en desacuerdo con Dios acerca de su amor. Él va a hacer todo lo posible para que esas semillas que están en tu interior no germinen de la manera que Él quiere o espera. Y entonces vienen muchos argumentos para ponerte en contra de eso. ¿Sabes que acá en Colombia hay una aerolínea? Y estuve escuchando a uno de sus presidentes hablar acerca de este año. Y ellos tuvieron un 2019 muy bueno, de mucha prosperidad, de mucha rentabilidad, de muchas ganancias. Y ellos dijeron, el 2020 es nuestro año de expansión, de crecimiento, de avance. Venían de años posteriores excelentes y se la iban a jugar toda este 2020 haciendo una inversión de $80 millones en aviones. Tenían todas sus expectativas
para este año 2020 en crecer, expandirse, pero de repente hoy se encuentran con una de las peores crisis que ha enfrentado este sector, el sector de las aerolíneas, de la aviación, una de las peores crisis. ¿Cómo reaccionas tú cuando estás esperando crecimiento, expansión, abundancia y de repente te encuentras con crisis? ¿Cómo reaccionas tú? ¿Cómo reaccionas cuando de repente estás buscando abundancia y crece algo que tú no planeaste? Esto es bien importante cómo tú reaccionas, porque en momentos como estos vienen argumentos a nuestra vida. En esencia, lo que le dijo la serpiente a Adán y Eva, ¿sabes qué era? La serpiente les dice, si Dios es tan bueno como Él dice que es, entonces ¿por qué no les deja comer del árbol de la ciencia del bien y del mal? Si Él es tan bueno como dice que es. Y Adán y Eva creyeron una mentira que tú y yo creemos. Y es que Dios nos está reteniendo las cosas buenas. Es que Dios está haciendo algo para no bendecirnos como debería bendecirnos a nosotros, tus hijos. Y a veces tú y yo caemos en esos acuerdos con el enemigo. A veces de pronto tenías muchas expectativas, muchos planes este año y hoy dices, Dios, ¿cómo tú permites que estemos en esta situación? ¿Cómo es posible que yo tenga que estar en aislamiento? ¿Cómo es posible que no pueda visitar a mis familiares? ¿Cómo es posible que tenga que estar en esta situación? Y empiezas a hacerle preguntas a Dios y preguntas y preguntas. Además, empiezas a cuestionarte a ti mismo. Empiezas a decir, de pronto yo soy una persona que no estoy llamado a grandes cosas. Empiezas a bajar tus expectativas acerca de la vida. Afecta tu capacidad de creer, de soñar. Esos argumentos que vienen en tu contra. Empiezas a decir, yo soy alguien que no tengo el talento, no tengo lo suficiente para lograrlo. Y ponerte en contra de ti mismo, el no creer en ti, es también ponerte en desacuerdo con Dios porque Dios piensa de ti todo lo contrario. La serpiente, dice la palabra, que era astuta. El trigo y la cizaña son dos plantas muy parecidas. Los argumentos que te va a dar el enemigo van a parecer convincentes. Él te va a mostrar esta realidad aparente para tratar de convencerte de lo malo. Siempre va a hacer que tu perspectiva esté en lo negativo. Siempre seas pesimista. Siempre seas una persona que te estés quejando de las cosas. Eso es lo que él va a hacer en estos tiempos. Pero amigo, no seas engañado por la cizaña. Si tú comes la cizaña físicamente, afecta tu estómago. Te da vómitos. En muchos casos llega hasta ocasionar la muerte. En la vida real, si la pruebas, ocasiona la muerte. Amigo, la cizaña afecta tu capacidad de seguir soñando en la vida, te amarga y baja tus expectativas de la vida. No seas engañado por lo malo, amigo. Uno de los mensajes que hoy está dando los medios, la Organización Mundial de la Salud, es cuida tu mente. Y qué importante en estos tiempos. Estamos en tiempos donde demanda mucho de nosotros, tanto físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Y por eso yo te pregunto, ¿de qué te estás alimentando en estos tiempos? ¿Está tu atención puesta en las noticias o en la palabra de Dios? Yo creo que a veces pasamos más tiempo centrados en las noticias que en lo que la palabra de Dios dice que es nuestra verdad y nuestro refugio. Pero a veces tú estás más confundido con las probabilidades por lo que dicen las cosas. Y no porque la gente esté falleciendo, no porque el mundo esté colapsando, no porque el mundo de la economía esté entrando en crisis, significa que tu economía también va a entrar en crisis. No porque la gente esté muriendo, significa que tú también vayas a fallecer. En los tiempos de Jesús había una enfermedad que era la lepra. Y el pronóstico de la lepra era muerte. No había manera, no había cura de salvarse. Pero hubo un leproso que se encontró con Jesús y fue salvado, se sanó completamente, amigo. Porque tu pronóstico cuando Cristo está en el medio es diferente. Tu pronóstico no es lo que dice el mundo, tu pronóstico es lo que Cristo dice acerca de ti. Entonces no seas engañado por lo malo, amigo. Dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, pero si tu oír está 100% centrado en las noticias, entonces tu tristeza, tu depresión, tu preocupación es responsabilidad tuya. Estamos ahora mismo donde nuestra atención está en una lucha. Hay una lucha de nuestra atención. O en lo que dice el mundo, lo que se escucha con los medios, o lo que dice la palabra de Dios. ¿Dónde está tu atención? Hoy te pregunto eso. Y Adán y Eva, amigos, comieron de ese fruto, comieron de ese árbol, probaron de la cizaña. Y Dios les había dicho, si comen de eso van a morir. Y ellos murieron espiritualmente. Esa vida Zoe fue retirada de sus vidas. Fue retirada de sus vidas y murieron espiritualmente. Y creo que estas historias están escritas para que tú y yo no caigamos en esos mismos errores y aprendamos. La buena noticia es que a pesar de los errores de la humanidad, los planes del Señor no pueden ser frustrados.
Los planes del Señor prevalecen a pesar de que el enemigo quiera atacar, quiera hacer cosas. Lo malo no te puede detener de obtener lo bueno de Dios. La buena noticia es que Cristo vino a la tierra para recuperar lo que Adán y Eva perdieron. Por eso la palabra dice que Jesús es el segundo Adán. Es el segundo Adán porque vino a recuperar esa vida Zoe. Cuando Jesús viene a la tierra, Él dice, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Esa palabra vida es la misma, es el mismo aliento de vida, que es la vida Zoe. Entonces Cristo la recuperó para ti y para mí, para que podamos tener esa vida fructífera que Él nos llamó a vivir aquí en la tierra. Y cuando tú aceptas a Cristo, tú recibes esa vida, recibes esa naturaleza de Dios en tu interior que te permite fructificar. Porque lo que te quiero decir es que los planes del enemigo no pueden prosperar en contra de los de Dios. Por eso Salmos 33:11 dice, pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. ¿Tú sabes por qué vino el enemigo? ¿Por qué vino la serpiente ahí en el Edén? Porque la serpiente tenía miedo. La serpiente dijo, yo tengo que hacer algo para evitar que Adán y Eva entren en fructificación, entren en su llamado. Tengo que hacer algo para evitar que Adán y Eva coman del árbol de la vida que representaba Jesús. Tengo que hacer algo. Él estaba intimidado. Yo creo que en estos tiempos que él está intimidado porque sabe que Dios nos está llevando a una temporada de abundancia, a una temporada de más que suficiente. Y es ahí cuando Él viene a sembrar cosas. Es justo en ese momento. Ahora bien, en la parábola tú te puedes dar cuenta las limitaciones del enemigo. Si tú te puedes dar cuenta, él tan solo lo que podía hacer era plantar la cizaña alrededor del trigo, mas no podía destruir el trigo. Él no podía hacer que el trigo no siguiera siendo trigo. Él no podía arrancar las semillas del trigo. Tan solo lo que podía hacer era plantar un impostor alrededor del trigo. Porque quiero que sepas que lo que está en conflicto aquí no es que tú seas un hijo de Dios bendecido con toda bendición espiritual. Lo que está en conflicto no es que Cristo haya vencido para bendecirte. Lo que está en conflicto no es la posición que tú tienes ante Dios de hijo, heredero de Dios y coheredero con Cristo. Eso no está en conflicto. Eso ya Dios lo hizo por ti. Eso no es lo que está en conflicto. Por eso la palabra dice que ningún arma puede prosperar en nuestra contra. La palabra dice que el mal no puede tocarnos porque Cristo nos protege. Él no puede prosperar en nuestra contra. Así las circunstancias se pongan más difíciles. Cada vez tratan como de sacar peores noticias. Por ahí salió algo de una avispa asesina. También vi algo que venía como una epidemia de ratas. Tantas cosas, pero en todas esas cosas, dice la palabra, en tribulaciones, en persecuciones, nosotros somos más que vencedores por medio de alguien quien nos ama, que es Jesús. Así que nosotros no tememos de las malas noticias y de lo que se diga. Ahora surge la pregunta, si el enemigo no puede destruir la integridad del trigo, no puede arrancar el trigo, entonces, ¿por qué razón Él viene? ¿Sabes? Él viene para devaluar tu cosecha. Lo que va a hacer la cizaña, lo que hace la cizaña, es tratar de privar al suelo de los nutrientes que podrían haber sido destinados para el trigo, para que el trigo sea más rico, más lleno, más fuerte, más abundante. Él lo único que va a intentar hacer es que esa temporada de bendiciones, eso que Dios dijo que iba a hacer en tu vida, no sea tan fructífero, tan abundante como Él lo quiere hacer. Y quizás si tú revisas tu vida a lo largo de los años, tú puedes ver algunas circunstancias en tu vida negativas que experimentaste, que vinieron para minimizar ese potencial que está en tu interior, eso que quieres germinar. Él va a hacer todo lo posible para que no germine lo que ya está en tu interior. Quizás revisando tu vida tú puedes ver algunas situaciones negativas, de pronto una relación que te afectó, alguien que te dijo algo y se quedó en tu mente y te afectó de cómo te ves a ti mismo en la vida. No sé, cosas negativas que fueron plantadas en tu vida. Y les hablo un poco de mi vida personal. Hace unas semanas estuve en un grupo de Zoom con personas de Living que me invitaron y me hicieron un par de preguntas y yo les hablé un poco acerca de mi experiencia en Dios. Y yo les contaba que yo de pequeño me fui volviendo una persona como muy intimidada. Me fui volviendo alguien como inseguro. A lo largo del tiempo que fui creciendo de pequeño, me fui volviendo alguien como aislado, alguien muy callado, como con mucha vergüenza, mucha pena. Recuerdo que hubo un momento de muy niño que mi madre me llevó donde una psicóloga, porque ella decía que yo no me relacionaba con nadie. Ella realmente estaba preocupada por mí, porque yo era alguien aislado. Y mediante fui creciendo, ingresé al colegio, a la escuela. Luego de ahí llegué a la universidad.
la universidad quizás es una de las épocas más difíciles para mí, porque a mí me fue muy mal en la universidad. Pero ¿sabes por qué me fue mal en la universidad? Yo llegué muy inseguro a la universidad. Yo no me creía inteligente, no me veía a mí mismo con capacidades. Pero ¿por qué viene todo esto? A lo largo de mis años tenía muchas mentiras. Se plantaron muchas mentiras en mi mente que yo no me podía ver como Dios me veía. Yo jamás me vi con las capacidades de ser un líder, jamás me vi con la capacidad de poder comunicar un mensaje entre muchas personas, jamás. Todo ese potencial estaba minimizado por inseguridades en mi vida. Estaba completamente minimizado, me sentía con mucho temor, mucho miedo. Pero cuando Dios entró en mi corazón, cuando Dios vino a mi vida, sabes que ha sido un proceso en donde el Padre ha quitado todas esas mentiras, todas esas inseguridades. Todo lo que alguna vez creí mal de mí ha sido un proceso en donde el Señor me ha ido liberando de tantas mentiras que he podido avanzar y seguir adelante. Y a lo largo de todos estos años yo he podido entender que el enemigo ha plantado cosas para devaluar la cosecha que estaba en mi interior. Porque Él sabe que a través de mi boca puedo llevar vida, puedo llevar paz, puedo traer esperanza. Él hizo de todo para que yo me callara. Él estaba haciendo de todo para que yo no tomara ese rol que debo tomar, para que yo no me estableciera en ese llamado que Dios tiene conmigo. Pero el Padre ha peleado por mí y su Espíritu me ha guiado siempre a la verdad para hacerme libre de las mentiras, a pesar de que Él ha venido a atacarme con pensamientos negativos acerca de mí mismo. Y mira lo que dice la palabra. Me encanta este verso que está en Mateo 15:13. Dice: toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Esa promesa es maravillosa y esa es para ti. Toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Y eso es lo que ha hecho Dios en mi vida. Ha sido todo un proceso en donde yo he visto al Padre cómo ha ido arrancando tantas mentiras, tantas circunstancias que el enemigo ha plantado para tratar de que yo no avance a lo que Dios me ha llamado a hacer, para que no sea tan fructífero como Dios quiere que yo sea. He visto ese proceso y cómo Dios me ha ido ayudando, y eso Él lo va a hacer también en tu vida. Él va a quitar lo que el enemigo ha plantado para que tú avances como Dios quiere que avances. Porque el mal no te puede detener de obtener lo mejor, las promesas, lo que Dios ya dijo de ti. Lo único que podría ocurrir es que en algún momento te abandones en las mentiras del enemigo y te pierdas de ese potencial. Él no puede quitar ya lo que está en tu interior. La vida Zoe no lo puede quitar, pero puede hacer que tú divagues en mentiras para que todo ese máximo potencial no lo llegues a alcanzar a plenitud como Él quiere. Pero el mal no tiene ese potencial de hacer que tú no conectes con esas verdades de Dios. No seas engañado por lo malo. Y lo que más me encanta es que tenemos un Padre maravilloso que nos guarda y nos protege. Él es capaz de voltear todas las situaciones y ponerlas a nuestro favor. Y hay una situación en una historia en la Biblia que el pueblo de Israel dice que estaban en el desierto. Ellos estaban viviendo una crisis increíble. ¿Por qué? Porque estaban siendo picados por serpientes y estaban muriendo. Fallecieron muchos y había mucha gente enferma en ese momento. Y en medio de esa situación el Padre les habla y les dice: lo que van a hacer es construir una serpiente de bronce. Van a construir esa serpiente, la van a levantar y todo el que mire esa serpiente va a quedar sano. Fue un momento confuso para ellos, porque ellos se pudieron haber dicho: ¿cómo así, Padre? Si la serpiente es lo que nos está matando, ¿cómo así que ahora a través de una serpiente vamos a ser sanados? Y el pensamiento del Padre fue: lo que vino a destruirlos a ustedes, ahora yo lo voy a usar para que les traiga sanidad. Porque lo malo Dios siempre lo transforma para tu beneficio propio. Por eso me encanta esa promesa que Dios nos ha dado, maravillosa. Es que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y esta promesa no fuera necesaria si siempre las circunstancias se dieran de la manera que esperábamos. No fuera necesaria, pero Dios nos da esta promesa porque Él sabe que a veces en la tierra ocurren cosas que no son su voluntad. Pero Él hace que todo coopere para tu bienestar. Dios está haciendo en estos tiempos que todas estas cosas obren en sinergia positiva para que te termine beneficiando toda esta situación. Y esta debe ser tu expectativa. Ahora tú te preguntarás: ¿cómo así? Si a mí me echan del trabajo, ¿cómo me vas a decir que eso es bueno? No es bueno que te saquen del trabajo, que te suspendan del contrato, no es bueno que tu negocio se estanque. Pero lo que Dios va a hacer es que si te sacan del trabajo, Él te va a dar una nueva oportunidad, te va a poner una conexión de oro donde vas a ganar más, donde te va a dar un sueldo mejor. Si tu negocio se estancó, Él te va a abrir otra puerta de ingreso, te va a dar otra idea de oro para que puedas seguir prosperando en estos tiempos. Porque lo que hace Dios es que cuando el enemigo pone algo malo, Él te pone algo bueno, y algo bueno, y algo bueno. Entonces cuando tú miras todas las cosas en conjunto, tú
dices, todas las cosas me ayudaron para bien. Ese es el Dios maravilloso que tú y yo tenemos. Y ahí debe estar tu expectativa hoy. Esa debe ser tu expectativa. Si no estás viendo hoy lo bueno, es porque no es el fin. Pero tú vas a ver cómo se torna todo para tu bendición. Dirás, ¿cómo es posible que el aislamiento sea algo bueno? No ver a mis familiares sea algo bueno. Pero quizás hoy valoramos más el contacto físico. Valoramos más un abrazo, un beso. Quizás hoy hay más familias unidas de lo que antes eran. Yo hoy hablo más con mis familiares de lo que hablaba antes, porque esto en medio de lo malo ha despertado otras cosas. Hoy hay muchas personas solidarizándose con los problemas del prójimo. Hay mucha gente siendo generosa, ayudando a los demás, porque la humanidad en medio de lo malo se está uniendo. Y el poder de la unidad es muy bueno. Y la humanidad se está uniendo para poder salir adelante en medio de esta pandemia. Entonces debes estar con la convicción de que lo malo no te puede detener. Lo malo no tiene el potencial de que tú te detengas y no alcances las promesas de Dios. Así el enemigo te quiere atacar de muchas maneras. Jesús fue atacado. Cuando tú ves la vida de Jesús, de bebé Satanás lo quiso matar, no pudo. Cuando Jesús se va al desierto, él lo tentó para que se tirara de esa montaña donde ellos estaban. Lo tentó, pero Jesús una y otra vez lo venció. Una y otra vez, y esa es tu vida. Siempre vas a vencer sobre él. Y el punto número 2 que quiero compartirte es: el descanso es tu arma. El descanso es tu arma. ¿Sabes que cuando empezó esto del virus, vimos reacciones un poco exageradas con esto? Por ejemplo, allá en los Estados Unidos, una de las cosas que vi es que se disparó la compra de armas. La compra de armas. Tú te preguntarás, ¿qué tiene que ver un arma para combatir el virus? No tiene sentido alguno. Pensaron muchas cosas exageradas. Mi esposa, por ejemplo, recuerdo que entró un poco en histeria cuando empezó esto del virus, y porque aquí se hablaba que iban a escasear las cosas en los supermercados. Entonces me decía, tenemos que salir a comprar las cosas porque luego nos vamos a quedar sin nada, por favor, tenemos que salir a hacer algo. Y se puso un poco histérica, pero realmente sí, ibas a un supermercado y habían algunos estantes vacíos, pero realmente no era nada traumático. Porque cuando cosas inesperadas ocurren, nuestro instinto natural es querer arreglar las cosas, es querer hacer algo. Pero estamos justo en esos momentos donde tú no puedes confiar en lo primero que se te venga a la mente. Porque en medio del pánico, la crisis, el miedo y la ansiedad, tú dices, debería hacer esto, debería hacer aquello, debería correr hacia acá, debería correr para allá. Pero hay veces que simplemente tienes que estar en quietud y estable y ordenar que la calma venga a tu alma, que esa calma venga a tu alma, de forma que tú puedas pensar de forma racional en vez de ser controlado por tus emociones. Y siguiendo con la historia en Mateo 13:28, dice, él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Ellos querían reaccionar de la misma manera que tú y yo hacemos cuando problemas inesperados pasan. Vamos a ir a arrancarla, vamos a arrancar la cizaña. Y él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis con ella el trigo. Ellos dijeron, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Porque en medio del pánico nosotros queremos buscar también soluciones rápidas. Pero a veces las soluciones rápidas incrementan el daño. Y ellos quisieron actuar ahí en medio de la ansiedad. Pero él le responde lo siguiente en el verso 30. Les dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces, cuando ellos le preguntan al amo, la respuesta del amo es prácticamente, déjenlo así. Prácticamente el amo les dijo, no hagan nada, que cuando venga el tiempo de la siega, yo enviaré a los segadores que quiten esa cizaña, entonces la quemen y luego que recojan el trigo. Prácticamente les dijo, no hagan nada. Eso se parece mucho como cuando la palabra dice, quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Cuando Cristo estaba en la tierra, el Padre le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y ese sentarse siempre es una imagen del descanso. En medio de los enemigos, el Padre no le dijo, voy a acabar con tus enemigos y luego te sientas. No, primero le dijo, siéntate. Primero te sientas hasta que veas a tus enemigos por estrado de tus pies. Y dice que cuando Cristo se sentó a la diestra del Padre, fueron sus enemigos puestos a sus pies. Pero primero fue el descanso, primero es sentarse. No es
No es que descansas cuando todo esto termine, cuando se acabe esta crisis que está viviendo la pandemia, cuando termine esto del virus, no. Tú descansas primero y luego tú ves cómo Dios pelea por ti esta batalla, porque el descanso es un arma que tú tienes para vencer al enemigo. El enemigo siempre quiere perturbar tu descanso, tu reposo, mientras que la palabra dice que el Padre nos guía hacia aguas tranquilas, nos guía hacia verdes pastos. Eso es lo que dice la palabra y esa es la voluntad de Él para nuestras vidas, descansar en Él, descansar en Él. Ahora bien, viendo la historia, tú te puedes dar cuenta que el enemigo sembró la cizaña ¿cuándo? En la noche, cuando ellos estaban durmiendo, descansando. Él quiere perturbar el descanso. Y una de las conclusiones que ellos pudieron haber sacado de esa situación que vivieron, de esa cizaña, es: si el enemigo siembra la cizaña en la noche, entonces debemos estar vigilantes en las noches. No podemos dormir completamente descuidados. Tenemos que estar vigilantes. Eso implicaba no tener un sueño tranquilo, preocuparse en la noche. Pero el Padre no les dijo eso. No les dijo vigilen en las noches, pónganse vigilantes, túrnense, uno que no duerme de noche, pónganse turnos. No les dijo nada de eso. Les dijo prácticamente no se preocupen, duerman bien, duerman tranquilos, que cuando venga el tiempo yo me encargo de eso. Y como que él les dijo, yo estoy al control. Tú estás preocupado por algunas cosas, el mundo está colapsando, pero el Padre dice, yo estoy al control. Confía en mí, descansa en mi amor, descansa en que yo soy bueno. ¿Sabes qué? Es esa vida Zoe que te hablé al principio. Dice que produce unos frutos, son los frutos del Espíritu, que son la paz, paciencia, amor, fe, entre otros frutos del Espíritu. Creo que cuánto necesitamos nosotros los frutos del Espíritu en estos momentos. Cuánto necesitamos paz ahora mismo. Cuánta paciencia necesitamos. Creo que una de las cosas que yo más necesito es la paciencia para todo esto. Y eso es un fruto del Espíritu. Es algo que está en tu interior, que quiere ser liberado y expresado. Estamos en un momento para que dejemos que ese espíritu que está dentro de nosotros se exprese. ¿Por qué? Porque tú cansas al enemigo a través de tu paz. Él siembra la cizaña para que tú entres en pánico, pero tú lo cansas cuando estás en paz, con tu paz. Tú abrumas, derrumbas al enemigo con tu paciencia. Cuando él quiere desesperarte, tú liberas paciencia. ¿Cómo puedes liberar esos frutos del Espíritu? Simplemente descansando en el amor de Dios. Cuando tú descansas en que hay un Padre que te cuida, que te protege, que te ama, que te provee, que está contigo, que te da más que suficiente, tú puedes descansar en el amor de Dios. Cuando tú descansas en el amor de Dios, el enemigo entonces no puede infundirte temor, porque la palabra dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Ese es el lugar en el cual tú debes estar hoy, enfrentando esta situación, como a través del descanso en el amor del Señor. Ahí debes estar plantado firmemente en ese amor del Padre por ti. Y quiero terminar con este verso que está en Hebreos 2 del 8 al 9. Y con esto vamos terminando. Dice, todos los sometiste a su dominio, refiriéndose a Jesús. Si Dios puso bajo él todas las cosas, entonces no hay nada que no le esté sujeto, es decir, a Jesús. Porque todas las cosas fueron puestas a sus pies, entonces no hay nada que no le esté sujeto. Ahora bien, es cierto que todavía no vemos que todo le esté sujeto. Entonces este texto pareciese ser una introducción a una contradicción. Porque primero te está diciendo que todas las cosas fueron puestas al dominio de Cristo, pero luego te está diciendo que también no vemos que todo esté sujeto a los pies de Cristo. Y es cierto. Porque tú miramos este mundo exterior, este mundo aparente, y vemos mucho caos, vemos enfermedad, aún en nuestras vidas vemos ciertas cosas que quizás no hemos experimentado de lleno la plenitud de las promesas de Dios. Vemos algunas cosas, todavía ves tristeza, depresión, enfermedad, todavía vemos todas esas cosas, que es lo que está diciendo este texto. Pero en el verso 9 nos da la clave, porque dice: sin embargo, vemos a Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió resulta en beneficio de todos. Te lo vuelvo a leer. Sin embargo,
Es decir, estamos viendo todo este mundo aparente que pareciera que Cristo no está al control. Sin embargo, vemos a Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra. Vemos a Jesús. Ese vemos a Jesús que es por fe. Vemos a Jesús coronado de gloria y honra. Tu perspectiva en estos momentos, amigo, como hijo de Dios, es poder ver a Jesús que está coronado de gloria y de honra, de que Él ya venció el mal. Él dijo, hijos, tranquilos porque ya yo he vencido el mundo, ya yo vencí el virus, vencí la pobreza, vencí todos los problemas. Tu perspectiva como hijo de Dios debe estar, bueno, hay una realidad que me muestra que Dios no está al control, que Dios pareciera que las bendiciones no están dadas para mí, para el mundo. Pero este texto dice, pero tu mirada debe estar en Jesús. Tu mirada ahora mismo en ese Jesús que está coronado en victoria. Jesús que está en el cielo reinando, sentado ante el Padre, en una posición de descanso. Y la palabra dice que tú y yo estamos sentados junto a Él, reinando con Él. Así que tú tienes que verte coronado de gloria y honra. En medio de estas situaciones tú sales vencedor siempre, porque ese es tu llamado, ese es tu ADN, esa es la vida de Dios que está en tu interior. Siempre es ir de victoria en victoria y de gloria en gloria. Quiero cerrar haciendo una oración. Antes quiero orar por personas que se han sentido un poco cansadas en medio de esto. Jesús, antes de morir a la cruz, él sintió mucha angustia porque sabía lo que venía, todo lo que tenía que sufrir. Y va al Getsemaní a orar con el Padre. Todos conocen la historia. Y le dice, Padre, si es posible, pasa esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús, de alguna manera, tuvo esa quizás tentación de abolir ese momento que él tenía que sufrir por la humanidad y salvarnos a todos. Y el Padre estaba orando y definitivamente esa situación no cambió. Jesús tenía que atravesar el morir en la cruz para bendecirnos a todos. La circunstancia no cambió. Lo que ocurrió fue que el Padre envió ángeles. Dice que vino un ángel y fortaleció al Señor. Yo creo que a veces no se trata tanto de que las circunstancias se vuelvan más fáciles. No sabemos cuánto tiempo vaya a durar esto más. A veces no se trata de que las circunstancias cambien y se vuelvan más fáciles, sino que tú te vuelvas más fuerte. Y hoy quiero hacer una oración por eso. Padre, yo te quiero dar gracias, Señor, por tu palabra que es paz, tu palabra que es vida, tu palabra que es esperanza, tu palabra que es nuestro todo, tu palabra es quien nos sostiene, Señor. Padre, en estos tiempos el enemigo quiere minimizar el poder de la palabra, pero tu palabra lo es todo, Señor. Que nuestra realidad en ti, Señor, es que el mundo invisible es más real que el visible, que las promesas de Dios son más reales que lo que estamos viendo en este mundo aparente. Te damos gracias, Señor, porque tú peleas por nosotros, porque el mal no tiene la autoridad para tocarnos y nosotros descansamos en esa promesa. Descansamos en tu amor, que tú nos cuidas, Señor, que tú nos guardas, que tú nos proteges, que tú en medio de esto estás haciendo que las cosas cooperen a nuestro favor y que tú siempre nos llevas en victoria. Simplemente descansamos en esa palabra, Señor. Y yo te quiero pedir, Padre, ahí que tú envíes tus ángeles a cada una de las personas que está conectada viendo esta transmisión, que los fortalezcas a cada uno. Y hoy el Señor te está dando nuevas fuerzas para que enfrentes este segundo semestre del año. No pongas la mirada en la crisis, pon la mirada en las promesas. Tenías tantos planes para este año, pero este año no se ha terminado. El Señor va a revelar su poder. Vas a ver la manifestación de la bondad de Dios en tu vida. No bajes tus expectativas, sigue creyendo por lo mejor, sigue creyendo por lo bueno, te dice Dios en esta reunión. Sigue creyendo, sigue avanzando. Y vas a ver que el 2020 va a ser un año que en medio de la crisis tú reinaste por encima como un hombre bendecido que eres. Te doy gracias por esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hey amigos, qué alegría para mí realmente poder estar con ustedes. Les mando un abrazo, sé que esta palabra los fortaleció mucho, les dio mucha esperanza y espero que la puedan recibir ahí en su espíritu y empezar a caminar en dirección de esta palabra. Les mando un abrazo y estamos en contacto. Te invitamos a que compartas esto que aprendimos hoy con alguien más. Gracias por estar conectado con nosotros. Y recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Y si deseas conocer más de cómo puedes ser generoso en estos tiempos, te invitamos a que visites inspiraclt.com. Si deseas que oremos por ti, déjanos saber. Comenta en esta transmisión o déjanos saber a través de las redes sociales. Inspira, nos vemos el próximo domingo.